Es capítulo 14 de Marcos y vamos a leer del versículo 10 al versículo 21. Quiero leer desde el versículo 10 para que podamos entender el contexto de lo que está pasando. El título, que no es inspiración divina, sino es un título que los hombres ponen al momento de hacer la traducción, dice: Judas ofrece entregar a Jesús. Y dice así el Señor: Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Versículo 12 dice: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaron el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió Jesús 12 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entrare, decid al Señor de la casa: El Maestro, Jesús, dice: ¿En dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino Él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: Es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno fuera a ese hombre nunca haber nacido. Amén. Que el Señor nos ayude hoy, hermanos. Hoy, si Dios nos permite, vamos a comprender del versículo 18 al versículo 21. Estudiar la Biblia, hermanos, verso a verso, nos ayuda muchísimo a poder interpretarla de la manera correcta. Normalmente, como la mayoría de nosotros conocimos un poco de Dios, en la religión que fuera, fue con algunos versículos aislados de su contexto. Algunos textos sacados de ahí y usados como un buen amuleto, como una bendición. El problema de esto, hermanos, que no siempre los versículos aislados quieren decir lo que la gente quiere que diga, sino que hay un contexto de por medio en todo esto. Y es como hemos estado estudiando la Biblia, por la misericordia de Dios. Esta predicación es una predicación consecutiva o secuencial, y es como lo hemos ido estudiando. El tema de hoy, hermanos, continúa siendo el mismo: comunión con el Dios encarnado. ¿Quién es el Dios encarnado? Jesús. Comunión con Él, común unión con el Señor. Hoy es la parte 12 de esto, hermanos. Desde el versículo que leímos hoy, es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, del el Evangelio de Marcos capítulo 14. Aquí, hermanos, se inicia una narración de este privilegio que los discípulos tienen de estar cerca de Jesús. Me gustaría que hoy pongan su disposición para tratar, hermanos, al menos de imaginar un poco estar frente a Jesús, sentados a la mesa con Él, oliéndolo, viendo su mirada penetrante, su santidad que era reflejada sin hipocresía, como la santidad que hoy muchos prometen tener sin tenerla, por sus vestiduras largas y por su manera de hablar. Eso es falso en la mayoría de las ocasiones. El Señor aún llama a este tipo de santidad sepulcros blanqueados, muerte adentro, y fuera mucha hermosura o mucha aparente vida, pero por dentro muerte. Esta santidad del Señor, hermanos, es completamente verdadera, tanto que el único atributo de Dios que se repite 3 veces es el de la santidad. Él es triplemente santo. La Biblia no dice que Él es amor, 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 misericordia, 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 ira, 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 o justicia, 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 sino dice que Él es santo, 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 completamente apartado de toda maldad y especialmente apartado de lo que es la humanidad como tal, caída, hermanos. Estos versículos nos dicen mucho. El participar con Cristo en la última Pascua,
Cuando decimos la última Pascua, queremos decir y enfatizar que esa fue la última Pascua. No porque ya no vamos a celebrar la Pascua, sino la última Pascua de cómo se celebraba hasta entonces, de la manera religiosa. Panes sin levadura, mezclado con el cordero que se sacrificaba. Juntas estas fiestas hacen la Pascua que hoy se conoce. Esta Pascua muchos aún la siguen practicando como los judíos la hacían. Y es un error, porque la Escritura dice que Cristo es nuestra Pascua. Y cuando celebramos, hermanos, la cena del Señor, estamos celebrando la cena del Señor. Cristo es el Cordero Pascual. Ha sido cambiado, en lugar de ser un corderito, un animal que se inmolaba, se comía. Ahora, hermanos, el inmolado en la cruz es el Cordero de Dios. Esto es increíble. Él, como un cordero, dice Isaías, es llevado al matadero, enmudecido. No dice ni una palabra, sino se entrega como un cordero tal cual a sus trasquiladores. Y este privilegio, hermanos, que tienen los apóstoles es increíble, pero no es diferente al privilegio que tienes tú hoy de estar escuchando la palabra de Dios. Lejos de cualquier espíritu de religiosidad o de legalismo, sino únicamente dispuestos a escuchar lo que la palabra de ¿quién? De Dios dice, hermanos, en su contexto, no inventando fábulas o cosas extrañas, sino en realidad lo que está diciendo, hermanos. Hemos visto nosotros cómo dos de los discípulos son guiados de una manera especial, con instrucciones específicas para ir y realizar los preparativos de la Pascua, hermanos. En este caso, Pedro y Juan tienen ese privilegio de escuchar la instrucción del Señor de una manera sobrenatural. Recuerdan el domingo, vayan y busquen a un hombre que les va a aparecer. Otro evangelio dice que tiene un cántaro en su cabeza. Ahí lo van a encontrar, vayan. Cuando lo encuentren, díganle que el Señor quiere que lo lleven a donde van a hacer la cena. Qué impresionante los discípulos ir y buscar en realidad a ese hombre que Jesús dijo que iba a estar ahí. Así lo encuentran, llegan a la casa, al aposento alto, y ahí comienzan a preparar lo que es la Pascua, hermanos. Estos hombres que reciben instrucciones específicas no dudan. El domingo pasado estudiábamos acerca de esto y ellos no dicen, Señor, ¿podría ser mañana? O espérate un ratito, está haciendo mucho sol. O bueno, mis papás no me enseñaron esto que tú me estás diciendo, Señor. Sino que ellos van y encuentran tal cual el Señor les dijo. Y esto es claro, el Señor es Dios, hermanos, es omnisciente, es omnipotente, es soberano y tal cual Él dice sucede. De todas las cosas proféticas o profecías que están anunciadas en la Biblia, podríamos resumir, hermanos, que lo único que falta, ¿sabes qué es? Que Cristo venga. ¡Wow! De todas las cosas escritas en la Biblia, falta solo que Cristo regrese. Que Cristo regrese. Hemos visto también, hermanos, que al llegar el tiempo indicado, que era el día de la Pascua, el día que el resto mataban a un cordero y en casa lo cenaban asado, el Señor llega a ese lugar con los 12 discípulos. Era un lugar que ya estaba dispuesto para disfrutar de la cena. Más allá de la cena, hermanos, creo que ellos aún no entienden, probablemente algunos de ellos, más allá de cenar y gozarnos como en la Navidad algunos lo hacen, o en Año Nuevo, se sientan y el gozo de la familia, la cena, los regalos. Más allá de esto, lo que tenemos que apreciar es la comunión con Jesús. Estar frente al Señor que predicamos, hermanos, al Señor al que le oramos, al Señor que no vemos pero sabemos que está, al Señor que nos ha defendido y que ha intercedido ante el Padre, ante nuestro pecado. Si no somos destruidos por nuestro pecado, si no somos, hermanos, borrados de la faz de la tierra por nuestra mentira, hipocresía, celos, envidia, pornografía, adulterio, fornicación, arrogancia, orgullo, soberbia, a lo mejor disensiones o enemistades, lo que practican todos ustedes igual que yo. Si no somos borrados de la tierra es porque Cristo Jesús está clamando día con día al Padre por los suyos. No es por otra cosa, no es porque seas bonito o porque seas educado, o porque tengas una vida moral o manifiestes virtud, sino es porque Jesucristo está intercediendo por nosotros. Es por ello. Porque Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces el momento especial de esto, hermanos, es ver a Cristo sentado ahí,
teniendo un momento con ellos. Este momento no es simplemente el descanso después de 3 años de arduo trabajo, porque recuerda que el ministerio de Jesús, aunque yo defiendo la postura de que inicia desde que nace, pero su ministerio evangelístico, por así decir, y de predicación en la calle, son 3 años nada más, hermanos. 3 años, no le permite el hombre más. Algunos dicen, pero no, era el tiempo que Dios tenía destinado. Sí, claro, pero a manos de los hombres y por la propia voluntad de los hombres, no le dieron más tiempo. Los hombres hicieron lo que hicieron con su libertad, hermanos, de maldad. Entonces vemos que en ese lugar los discípulos, hermanos, tienen comunión con Cristo. Cristo es el anfitrión y Cristo también es el cordero de la cena. Hay algunos que abrazan la postura de que Pedro y Juan fueron por el cordero, lo mataron, prepararon, asaron, adornaron la mesa con los panes sin levadura, sirvieron el fruto de la uva y la carne. Pero hay otros que dicen que el cordero, el cual tenían otras casas, no estaba ese día en la mesa, hermanos, porque el cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba sentado ahí. Y es impactante. Todos los otros religiosos tenían un corderito ahí para comerlo, pero los 12 discípulos estaban frente al cordero que iba a ser la sustitución del cordero pascual. En lugar de un animal, era el cordero de Dios, para ser asesinado de la misma manera que los animales. Eso es impresionante. Ellos preparan todo, hermanos, y tienen el gran privilegio de estar con Jesús, el anfitrión, el autor y consumador de nuestra fe. Autor y consumador, habla el fin de nuestra fe, está en las manos del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará. El que comenzó, malo por el que no ha comenzado, hermanos, es obviamente muy malo. ¿Quiénes tienen el gran privilegio, hermanos, de estar delante de Dios, de ser invitados delante de Dios? ¿Quiénes tienen el privilegio, hermanos, para tener un espacio con Dios y escucharlo, contemplarlo, apagar por completo todo pensamiento y poder solamente escuchar a Él? ¿Qué tienes que decirme? ¿Quiénes tienen este privilegio que nos desbanca de nuestro señorío para poder escuchar? Me refiero que es un privilegio el quitar tus ideas, tus tradiciones, tu manera de pensar, lo que nuestros ancestros nos han ido enseñando y decir, a ver, voy a despojarme de toda mi sabiduría y voy a escuchar al Señor. En la mesa quiero decirte que había de todo un poco. Habían algunos que no tenían fe, algunos otros que dudaban si Jesús era Dios, alguno otro que de plano no apreció en lo absoluto y lo entrega, y algunos que sí en realidad contemplaban tanto que lo único que querían hacer, ni aún cenar, era estar recostados en el pecho del Señor. Ellos entendían que el Señor iba a desaparecer, iba a ser muerto, iba a ser asesinado. Y ellos no entendían muy bien esto de la resurrección. Aunque ya habían visto la resurrección de Lázaro, por ejemplo, ellos no entendían cómo es que el templo iba a ser destruido, iba a ser reedificado, hablando del cuerpo de Jesús. Y como tú y como yo, imagina que Jesús está enfrente y nos dice 3 veces, me van a matar los religiosos. El pueblo que dice ser mi pueblo va a asesinarme, pero no se preocupen, en 3 días voy a resucitar. Alguno de nosotros diría, ay, amén, sí, yo sé, Señor, tú lo harás. Creo que ninguno, no podríamos creer en ello, hermanos. No podríamos creer, porque nosotros tenemos una fe falsa, que es la fe que el mundo clama y dice, hay que ver para creer. Y la fe que es en Cristo es tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es ciega, hermanos, porque aquí tenemos la luz. No es una fe ciega, sino es una fe que está esperando en algo que no vemos. Una fe que está llena de esperanza, porque si nosotros tenemos aquello que esperamos, ¿para qué necesitamos esperanza? Es una fe, hermanos, que ve hacia lo que está por venir, hacia el sol, hermanos. El sol naciente, el sol de justicia, que es Jesús. Y es un gran privilegio, hermanos, estar con Él en su presencia. El versículo 18 de este nuestro texto dice, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, recuerda que la mesa simbolizaba un momento familiar.
En la mesa no se sentaban como nosotros en la silla y los coditos abajo de la mesa, los cubiertos ahí. No, en la mesa se recostaban, hermanos. Era la altura de la cintura cuando estaban ellos sentados en el piso. Entonces ellos se recostaban de esta manera y escuchaban ahí. Algunos dormían, algunos conversaban y escuchaban al Señor. Era un privilegio estar con el Dios encarnado. Aunque muchos otros no lo habían apreciado como tal, hoy en día vemos eso. Mucha gente sabe que Jesús vino y resucitó. De hecho, científicos ateos, escucha bien, saben que Cristo resucitó, ¿sabías? Si tú buscas en internet, ateos, gente, no ateos que son ateos porque están dolidos con Dios, por la muerte de un familiar, porque fueron abusados y esos, la mayoría de ateos tienen estas características. Tú le preguntas, ¿tus papás estuvieron contigo? No, mi papá no, o me abusaron, o murió. Normalmente se hacen ateos porque están enojados con el Dios el cual no creen. O sea, es una locura estar enojado con alguien que no existe, ¿no? Pero los ateos científicos o los que estudian todo esto que empieza con el Big Bang, ellos saben que ese hombre llamado Jesús de Nazaret resucitó. Y la Biblia es comprobada por la resurrección. La Biblia no comprueba la resurrección. La resurrección comprueba que la Biblia es verdad, hermanos. Que la Biblia es verdad. Y en ese momento especial los discípulos están como nosotros, hermanos, creyendo y no creyendo. Creyendo y no creyendo, y sí creo, pero después del domingo que soy lleno por la palabra y quiero irle a hablar del mensaje a todos. Algunos que vienen por primera vez después de tener una fe diferente, testigo de Jehová, mormones, romana, escuchan y entienden y se van, pero después baja otra vez la batería. Vuelvo a lo mismo. Los discípulos no están en una condición tan diferente a la nuestra, hermanos. Los discípulos, no creas que si tuvieras aquí a Jesús frente, tú serías mejor cristiano. Te aseguro que serías el mismo. Tú día con día escuchas la palabra de Dios clara. Día con día hemos visto milagros en la iglesia, hermanos, por los cuales no pedimos y estamos todo el tiempo buscando eso. Pero Dios le ha placido hacer cosas. Tú has visto el milagro de que sigas vivo, aún siendo un pecador. Y hemos visto provisión, los que servimos a Dios y que vivimos de su misericordia, hemos visto cómo tenemos aún de más de lo que deberíamos de tener por la misericordia de Dios. Vemos a Jesús hoy aquí, que nos reunimos más de 2 o 3 creyentes, hermanos. Jesús está en cada lugar, Jesús está en este lugar. Y somos quienes somos por nuestra propia voluntad. En ese lugar, hermanos, en este momento que está narrando la Escritura, estos hombres están alejados de bullicio y de cualquier clase de distracción. Están apartados para tener un tiempo de compañerismo unos con otros, pero los que han entendido quién es Jesús están enfocados únicamente en la comunión con el Maestro de Maestros, con aquel que desde el inicio de este Evangelio de Marcos vemos que enseña con autoridad. Y los grandes religiosos, los sacerdotes de ese tiempo, se asombraban y decían, ¿quién es este hombre que enseña con tanta autoridad? Ellos sabían que era el Mesías. Ellos tenían el Antiguo Testamento y lo enseñaban, pero no lo apreciaban. Pero había otros como María, que el hermano Emanuel estaba enseñando. María lo apreció, dejó sus quehaceres, no le importó meterse en una reunión de hombres, porque te recuerdo que en ese entonces las mujeres no tenían una postura como la que hoy tienen. La mujer servía al esposo, servía la comida. La mujer no participaba de una plática de hombres, no porque la Biblia sea machista, sino porque la mujer tiene una parte muy importante y especial en el rol familiar, que cuando se descuida la familia se descuida por completo. Creo que la mujer es más sabia, más inteligente que el hombre, y por eso Dios le puso en ese lugar. Pero esta mujer, hermanos, rompe el orden, va y lo adora. Rompe su herencia. Calculábamos los que no escucharon, el frasco de alabastro de perfume lleno al tope era aproximadamente un costo hoy como de unos 60, 70, 80, 90 mil pesos, según en dónde lo compraras. Pero era mucho dinero. Lo que ella pone, rompe el frasco y comienza a bañar al Señor hasta que escurre el Señor. Lo adora por completo, sin importar lo que le dijeron, sin importar cómo la vieron, sino ella solo está a sus pies, contemplando a Jesús. Ella escuchó ya que Jesús durante 3 veces había dicho, me van a matar,
voy a ser entregado. Y ellos escuchaban esa verdad. Es como los de ustedes que escuchan que el Señor podría venir en cualquier momento. Y dicen, wow, el Señor viene, voy a estar preparado. Voy a estar preparado, no voy a estar portándome bien para no ir al infierno, como enseña la religión. Normalmente todas las religiones enseñan que tú tienes que portarte bien para ir al cielo. Mientras que la Biblia enseña que el Señor Jesús se portó extremadamente bien para que tú puedas ir al reino de los cielos. No es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. Entonces la obediencia verdadera no es religiosa, sino es una consecuencia de entender qué es lo que hizo Jesús por nosotros. Ahí están, frente al Maestro, unos con otros, como nosotros, hermanos, en un momento solemne, que nada nos distrae. Aunque los niños lloren, se rían, son niños, no saben hacer otra cosa. No nos distrae nada, solo su palabra, el Señor hablando, hermanos. Y llega en ese momento el reclinarse a la mesa, que es hoy, podría ser el estar aquí sentados y escuchar y disponernos. Y aún conociendo nuestra maldad y nuestra dureza, decirle en este momento a Dios, Señor, quita mi neblina, quita mi dureza, Señor. Por favor, quiero salir hoy distinto de aquí. Ayúdame, quiero escucharte. Después de todo lo que hacen, hermanos, Pedro y Juan preparan ahí la cena, el lugar, que es lo que el Señor les dijo es cuando sucedió esto. Es el mismo privilegio que hoy tú tienes de venir a este lugar y gozarnos, tú y yo, cada creyente en Cristo, sentarse a la mesa del Señor en su presencia, hermanos, y tener comunión con Él. Y esto es únicamente gracias a Él. Y si tú estás sentado, es gracias a Él. Los invitados que hoy vienen con Blanquita, con Marcos, no es en realidad, hermanos, porque hoy vienen a la invitación. Es porque el Señor quería que vinieran. Y Él hace tantas cosas, hermanos, como preparar a un hombre a unos kilómetros para que cuando sus discípulos vayan, lo encuentren y vayan. O como meter un estatero en la boca de un pez en el momento que le cobran impuestos y le dice a sus discípulos, vayan, a Pedro saca de un pez una moneda. Es así de grande. Cada uno de ustedes está aquí no porque fue sabio, que no dudo que lo sean, pero sabio para decir, hoy voy a ir a la iglesia, me voy a levantar y voy a ir. No, hermanos, es porque el Señor Jesucristo nos ha enviado aquí. Nos ha enviado y es un privilegio que tú y yo gozamos como nadie más. Muchos otros no están haciendo esto. Muchos otros están dormidos. Muchos otros están haciendo otras cosas. Muchos otros están aliviándose la borrachera del día de ayer. Muchos otros están en otro lugar. Pero nosotros hoy, por la misericordia de Dios y por nuestro propio pie, aún el que está padeciendo enfermedad, vino a este lugar traído por el Señor. Gloria a Él. Esto es gracias a Él, hermanos. Esto es gracias a Él, al anfitrión. La Escritura también nos enseña, hermanos, que el Señor Jesucristo se sienta a la mesa con ellos, los invita, después de hacer algo que es impresionante. Y Juan, capítulo 13, quiero ir ahí, narra un poquito más de lo que Marcos no narra. Juan capítulo 13 está hablando acerca de lo que sucede ahí. Y dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, en ese momento, sabiendo Jesús que su hora había llegado, esto me dice que cuando Jesús se sienta a la mesa, está con el sentir de que va a ser ya entregado, hermanos. Y recuerda, no lo veas como un superhéroe, no lo veas como un hombre distinto a nosotros, ve a Jesús como un hombre de 27, 30 años, 33 años, que es el promedio de su edad, porque algunos teólogos defienden un poco más de años y otros menos, pero es un hombre como tú y como yo. Imagina un hombre aquí de 30 años. Tony, tienes 30. Otros de 30. Alan, ¿no? Es un jovenazo. Pero de 30 años y escuchando el bullicio de Satanás, vas a ser entregado por el mismo pueblo que tú sacaste de Israel. Vas a ser entregado por el mismo pueblo el cual tú alimentaste durante años, cubriste con una protección sobrenatural. Vas a ser entregado por aquellos que dicen ser tuyos. Y el Señor Jesucristo como hombre, hermanos, claro que es extremadamente valiente, pero está sintiendo el olor a muerte.
Y su problema, para los que no saben, no fue el ser puesto en una cruz y clavado. Y ahí, eso al Señor Jesús no le importaba como tal, hermanos. Lo que al Señor Jesús le importaba es que el juez justo, llamado Dios Padre, demanda el castigo de los pecadores. Y el Dios justo tiene un atributo que es ira. Y su ira la podemos ver en un grado muy mínimo en los temblores, en las catástrofes marítimas, erupciones de volcanes, enfermedades y todas esas cosas. La ira de Dios era lo que Dios en Cristo Jesús, segunda persona de la Trinidad, Hijo de Dios, temía. La ira de Dios. ¿Algún niño sabe decirme qué contenía la copa de la que el Señor Jesús dijo que pasara? Su ira. Señor, pasa de mí esta copa, no es los clavotes. Muchos, yo he escuchado en internet, vi, alguno de ustedes compartió ese video, no recuerdo quién, no lo voy a sacar aquí a balcón. Pero pobre de Jesús, eran unos clavos tan grandes. Lo enterraban y era horrible, pobre de Jesús. No, hermanos, eso sí es horrible. Pero algunos otros mártires misioneros han soportado ser crucificados y cantar alabanzas mientras mueren. ¿Cómo nuestro amado Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores y el valiente de valientes va a estar llorando en el Getsemaní por los clavos? No, hermanos, el Señor Jesús estaba sudando como grandes gotas de sangre porque toda la ira de su Padre iba a caer sobre Él. Iba a caer sobre Él. Tengo que leer forzosamente Isaías 53. Sé que hay muchos que no lo han escuchado nunca y otros lo van a recordar hoy, porque quiero que entremos al sentimiento que el Señor Jesucristo tenía ese día, lo que Él pensaba, lo que Él sabía. Isaías 53 es escrito 850 años antes de que Jesús venga, pero dice 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada ¿por quién? ¿Y quién es Jesucristo? Dios. Él inspira este texto y dice, versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. No habla, hermanos amados, de todas las enfermedades como unas iglesias cristianas que todo el tiempo decretan sanidad sobre un enfermo. El enfermo no sana y dice, entonces Cristo no me ama y no llevó mis enfermedades. Estas enfermedades particularmente hablan de todo tipo. Quiere decir que persona que sea sanada, como han aquí sido sanados algunos, nuestra pequeña Pau, hermano Daniel, Candy en el nombre de Jesús, Gaby y cualquier otro enfermo que esté entre nosotros de enfermedades de consideración, si sanan es porque Cristo llevó la enfermedad en la cruz del Calvario. Un dolor de cabeza que se te quita, una alergia que se va, es porque Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros. Pero también habla de las enfermedades como vicios, esas cosas, la lujuria, el vicio de fumar, de tomar, de drogar, son enfermedades que fueron llevadas en la cruz del Calvario. Por lo tanto yo digo, yo puedo ser libre de esta enfermedad porque Cristo Jesús la llevó en la cruz del Calvario. Ira, esas cosas que son posibles en Cristo Jesús. Entonces este texto dice eso, puedo ser libertado siempre de toda enfermedad pecaminosa. ¿Me doy a entender? Mas no voy a estar seguro que todos los enfermos físicamente van a ser sanados, porque yo no sé cuál sea la voluntad de Dios, hermanos. Yo no sé si Dios quiere que en medio de la enfermedad que tú tienes glorifiques a Dios y la gente vea tu fe y diga, ¿cómo es posible que este hombre, esta mujer está enferma de gravedad y va a morir, pero ama a Dios? Su Dios tiene que ser verdadero. Eso puede ser. Pero las enfermedades de las que habla Isaías son enfermedades de pecado. Tú eres libre si en realidad crees que Jesucristo las llevó en la cruz. Dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, enfermedad, sufrió nuestros dolores, porción B del 4, y nosotros le tuvimos por azotado. Ya ves, pastor, nosotros le tuvimos por azotado. Pero mira lo que dice el siguiente texto, por herido de Dios y abatido. Y la palabra que se usa aquí, Dios, hermanos, habla del Padre en los escritos originales. Del Padre, Yahvé. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones. Dios lo ha abatido a su propio Hijo. Mas es no que Dios quería castigarlo, sino que Él es herido por tus rebeliones. ¿Qué es rebelión? Hacer lo que tú quieras conforme a lo que tú piensas que es correcto.
Yo platicaba el miércoles, creo, el viernes o el domingo, de una chica con la que hablé a Estados Unidos porque su madre me pidió que hablara con ella y me dijo, mira, a mí mi fe, mi abuela me la enseñó así y yo creo en el Dios que mi abuela me enseñó, a mí no me importa lo que diga tu Biblia. Le dije, mi niña, lo increíble es que tú conoces de Dios porque hay una Biblia. Si no existiera una Biblia, nadie creería en Dios. Creeríamos tú y yo en las cabezotas que adorábamos cuando Jesucristo vino a la tierra del Medio Oriente. Creeríamos en las piedrotas, en el sol, en la luna, en el águila. Pero por una Biblia es que conocemos de Dios. Entonces existe una única fe verdadera. Y esta está a través de la Biblia. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Rebelión es hacer las cosas como yo creo que son correctas y no como Dios dice que son. Y obviamente el que me lleguen y me digan, desde hoy tú no eres el rey de tu vida, yo soy. No. Yo defiendo mi reino. Yo defiendo mi señorío. Tanto me ha costado estudiar lo que he estudiado. Tanto le costó a mi padre mi universidad para llegar a ser el sabio que soy. Cállese. Siéntese y cállese. Que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, la sabiduría misma, lo hizo con sus manos, lo entretejió. Cállese, porque algún día volverá a verlo frente a frente. Y si Él es tu Señor y Rey, lo verás como tu amigo, tu Padre, tu Salvador. Y si no, lo verás como tu juez y tu peor enemigo. Esa es la realidad. Todos nosotros, dice, porción B del versículo 5, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros. ¿Quiénes son todos, hermanos, por favor? Todos, sin excepción. Aquí no hay bueno, no hay ni uno que pueda decir, yo soy tan bueno que el cielo ya tiene mi nombre ahí en una morada. No, ninguno. Pero tampoco no todos son tan perversos. Todos nosotros nos descarriamos como oveja. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su manera de pensar. Budistas, hinduistas, ateos, romanos, mormones, luz del mundo, testigos de Jehová. Cada uno. Mas su Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó en Jesús? Su Padre, su propio Padre. Por eso dice el versículo 7, angustiado Jesús y afligido, no dijo nada. No abrió su boca. Y como un cordero pascual, hermanos, como el corderito, un corderito lo agarraban, le agarran los piecitos, los amarran, y aunque ve, no hace nada, lo van a matar. No puede hacer nada. Pues el Hijo de Dios, Jesús Dios, hermanos, el Hijo de María, que nació sin una semilla de hombre, se entrega por su propia voluntad. Dice, como un cordero es llevado al matadero. Imagina eso. Los hombres no han matado un cordero más de los cientos de miles de millones de corderos a lo largo de la historia. Los hombres mataron al Hijo de Dios. Todos nosotros. ¿Por qué yo? Si yo no viví en ese entonces. Porque Él cargó el pecado de todos nosotros. De todos aquellos que crean. Como cordero es llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dice el versículo 10, con todo y este sufrimiento, lo peor que le pasó, su Padre quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Por qué dice con todo esto? Dice, aparte de los clavos de la cruz, escupitajos, la lanza en su costado, el abandono y todo lo horrible ahí, con todo aparte de eso, su Padre lo rompe. Por completo. Hasta lo más profundo que puedas llegar a pensar quedaría corto. Porque tu mente es finita y la mía también. Y no podemos llegar a pensar ni a entender lo que Jesús sufrió en la cruz. Solo Él y su Padre. ¿Sabes qué? Aquellos que no crean en el mensaje de la Biblia, del Evangelio, van a saber lo que Jesús sintió en la cruz. Pero aquellos que creen en el mensaje de Jesús y que solo la salvación viene por creer en Él, porque su sacrificio es suficiente, ya no me voy de rodillas, ya no me pego látigos, ya no hago mandas y rezos, sino únicamente creo que Jesús fue inmolado en la cruz por mis pecados y soy salvo. ¡Ay, qué fácil! No, es que aquellos que creen lo van a manifestar con obras. Por eso el hermano de Jesús, Santiago, dice,
Muéstrame tu fe sin obras y te diré que tu fe es muerta. Porque no es una fe de boca, es una fe verdadera. Verdadera, pero Jesús experimentó tal sufrimiento cuando su Padre lo abandona sin rescate, para que tú, creyente, jamás sientas ese sufrimiento. Es increíble. Es increíble. El Señor Jesucristo, hermanos, en este sentir, ¿quién inspiró la Escritura? Está ahí. El día llegó. Judas ya lo fue a vender. Judas está esperando entregarlo. Y así como cuando en un círculo de trabajo, escuela o iglesia hay algún hipócrita que no te ve bien ya y te sientes raro, Jesús así se sentía. Judas estaba buscando la manera. ¿A qué horas lo traiciono? ¿A qué horas voy? ¿A qué horas en dónde? Judas ya sabe en dónde están reunidos. Judas ya sabe que van a ir a orar al jardín. Judas ya tiene todo bajo su plan. Mas lo que Judas no sabe es que este plan era un plan desde antes de la fundación del mundo conocido por Dios. Es increíble, hermanos. Dios sabía lo que estaba pasando. Jesús 850 años antes, dice la Biblia, mas yo sé que desde antes, Jesús ya sabía que eso iba a pasar. Y lo tiene enfrente. Y está cenando con él. Y Juan capítulo 13, hermanos, dice que antes de esta fiesta la hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, para que muriera con el sentir, recordando que su Padre lo iba a abandonar. Que toda la ira, imagina una presa inmensa, la más inmensa, con agua, de pronto sale y toda esa furia del agua, hermanos, queda como nada. Porque si tú sales del mundo y te vas a kilómetros de años luz, miles y miles y millones, esa gran presa, ese gran río de agua caudalosa no se ve. Pero esta ira es del Dios que el mismo universo habita dentro de él. Y el universo es infinito. Toda su furia, toda su ira por una generación rebelde desde el huerto del Edén, desde que le dijeron a Dios, tú no sabes, yo voy a comer de lo que me dijiste que no comiera. Toda la ira suya cae sobre su Hijo, porque la paga del pecado es muerte, y todos pecamos. Y todos íbamos a ir al infierno por nuestro pecado. Pero Él toma nuestro lugar. En este sentimiento de Isaías 53, hermanos, el Señor Jesucristo está cenando con ellos. Dice, como el diablo, versículo 2, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es increíble, hermanos. Juan 13 nos está diciendo lo que Marcos no dice. No que se contradigan, sino recuerda que los evangelios sinópticos, Lucas, Mateo, Marcos, y en el caso del evangelio de Juan, tienen diferentes perspectivas. Insisto, si tú y yo vemos un atropellado aquí afuera, pero tú estás del lado enfrente, otro está acá de este lado, otro atrás y yo aquí, todos vamos a contar del atropellamiento, pero desde diferentes perspectivas. Pero todo es lo mismo. Juan está enfocado más a hablar de la teología, de las cosas acerca de Dios. Y él quiere mostrar todo lo que Jesús hizo. Aquí Juan está fortaleciendo nuestro estudio en el capítulo 14 de Marcos, hermanos. Y dice que está ahí en ese sentimiento de que va a morir, siendo aplastado por su Padre, abandonado. Elí, Elí, lema sabactani. Señor, Señor, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese sentimiento, con el previo conocimiento, Jesús se dispone a lavar los pies de sus discípulos. Es increíble, hermanos. Y les enseña una gran lección de humildad que nos enseña a todos nosotros. ¿Recuerdas? Estudios atrás. ¿Quién es el más grande en la iglesia para Dios? El que más sirve. El que se hace más pequeño y le sirve a todos. Ese es el grande. Y para el mundo, ¿quién es el más grande? El que más títulos tiene, el que más sabe, el que más ordena, el que más gente a su cargo tiene. Hermanos, el Rey de Reyes, el Señor sobre todo, da una clase de humildad. Verdadera humildad, no aparente. Humildad de servicio, siendo el Dios, hermanos, encarnado. Él, hermanos, que es el anfitrión, trabajó como un esclavo. Esta palabra esclavo hace igual referencia al esclavo del que habla el apóstol Pablo, y es la palabra doulos, que es un esclavo de lo más bajo que hay.
de lo más bajo que hay. Y Pedro de pronto, hermanos, aquí adelante en este capítulo 13, le dice: ¿cómo es posible que vas a mí lavarme? Dice el versículo 6: entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo vas a entender. Dice: el que está lavado no necesita sino lavarse de los pies, pues este será todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Pedro le pedía: báñame completo entonces. Y cuando dice, hermanos, vosotros estáis limpios, aunque no todos, Jesús está aludiendo acerca de Judas con la frase: no todos. No todos, pero Judas está ahí, hermanos. Y este punto lo tenemos que resaltar, que Judas no tenía una verdadera fe, y por ello no estaba limpio ante el Señor, pero estaba en medio de la comunidad de los creyentes, hermanos. Judas, todos nosotros lo hemos visto, de hecho, en los dibujos de la Santa Cena que han hecho. Judas está con cara de malo con una bolsa de dinero y con un salero tirado. La sal era como un símbolo de maldición. Si se caía saleras, era algo, hermanos, muy penado, muy malo, muy mal visto. Judas está malo, con cara de malo. No, hermanos, Judas se revolvía entre ellos. Es muy seguro, hermanos, que si nosotros viajáramos el tiempo y llegáramos a una reunión de los discípulos de Jesús número 1, no sabríamos quién es Jesús. Si están callados, claro, porque al momento que hablara sabríamos quién es, pero no sabríamos quién es Judas tampoco. Judas no aparentaba eso, hermanos. Judas no aparentaba esto, pero estaba en medio de la comunidad. Judas no se había puesto al descubierto aún. No sabía lo que había en su corazón, hermanos. En ese caso hubiera dicho: vayan, preparen la cena, pero no le digan a nadie, sobre todo Judas, que no sepa. Judas estaba en la cena, hermanos. Judas estaba en la cena y seguía teniendo el privilegio de participar en la mesa del Señor. ¿Qué queremos decir? ¿Que acaso podría haber en la iglesia del Señor uno que otro Judas? Sí, claro, hermanos, y no sería de extrañarse. Judas no había sido excluido, aunque el Señor mismo sabía lo que pasaba con él. Esto es impresionante. Recuerda lo que acaba de decirle a Pedro: aunque no todos. El Señor eligió a los 12, ¿o no, hermanos? Y el Señor le dijo a Judas también, que le llama a la Escritura el hijo de perdición. Él mismo lo elige. Pero es asombroso lo que vemos a continuación acerca de la soberanía de Dios. No el que lo haya elegido es para que tú digas: pobrecito Judas, fue elegido para traicionar a Dios. No, Judas en su propia maldad decide entregar a Dios por su propia voluntad. Eso es sorprendente. Dios preparando todo, pero Judas haciendo todo por su propia voluntad. Esto nos habla de la gran soberanía de Dios, del gran amor que tiene, que aún nos permite estar aquí, aún no siendo, hermanos, quienes estamos llamados a ser. Judas no es excluido, hermanos. Un tiempo aún de manifestación de bondad del Señor para que procediera al arrepentimiento. Esta es una pregunta que es un enigma, hermanos. ¿Judas pudo haberse arrepentido? Hermanos, tenía el Señor enfrente, su enseñanza enfrente, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. En otro lugar. ¿Sabes que es muy probable que Judas escucha que el Señor dice que ya va a ser entregado en 3 ocasiones? Y a lo mejor Judas, en su mente un tantito parecida a la nuestra, dijo: pues si lo van a matar, o sea, a fin de cuentas va a morir, ¿no? Pues bueno, yo voy a sacar un provecho. ¿Sabes que ha habido casos de gente que muere o va a morir y algunos de sus familiares van y sacan créditos con sus documentos diciendo: al cabo ya se va a morir? Es muy probable que Judas, hermanos, en su pecaminosidad dijo: ya anunció, sí se va a morir, lo van a matar, voy a sacar un tantito de provecho. Matthew Henry hace un comentario con respecto a esto que me dejó helado. Dice: Judas es tan malo como nosotros que podemos sacar provecho en un momento de muerte. ¿Has visto aquellos que en accidentes van y como aves de rapiña roban todo y llegan, ¿no? Encontramos los cuerpos sin reloj, sin cartera, sin esto, sin... cuerpos de gente muerta, hermanos. Es muy probable que Judas hizo eso. Pero la verdad central de este punto respecto, hermanos, a que somos lavados por Cristo, nos es señalada y sellada si venimos con fe a Él. Es decir, la enseñanza aquí nos dice, hermanos, que hay 2 posturas. Yo puedo estar delante de Cristo, yo puedo estar estudiando la Biblia, puedo ir a una iglesia, puedo renunciar a la religión que está completamente errada, porque evidentemente lo vemos,
e ir a la Biblia y saber qué es lo que Dios ha instituido y venir aquí y seguir igual. Seguir pecando como si no pasara, o algunos, como hoy en día vemos muchas iglesias enfocadas únicamente en el dinero. Dinero, 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 dinero. No, aquí no estamos viendo eso, hermanos. Aquí vemos que el único que entra en dinero para sacar provecho es Judas. Pero la verdad central aquí es que nos podamos identificar. Porque si nosotros estamos en un lugar o no, o si nosotros abrimos la Biblia o no, o si oramos o no, no es lo que realmente cuenta. Cuenta la fe. Y la verdadera fe se manifiesta con esta adoración, contemplando este privilegio de tener comunión con el Dios encarnado, hermanos. De esa manera somos limpiados de todos nuestros pecados, de todos nuestros pecados. Y ponte a pensar, estando frente a Él, estando hoy aquí escuchando su escritura, hermanos, de una manera expositiva, no agregando nada, sino solo datos históricos tal vez, y algunos otros detalles. ¿Cómo no disfrutar de este gran privilegio de venir a donde los creyentes se reúnen y donde Cristo dice en su palabra que se hace presente? ¿Cómo no desearlo sobre todo? ¿Cómo no prepararnos de antemano para venir a escuchar? El Señor va a estar ahí. Pero ¿cuál Señor? No inventes. ¿Cómo Dios va a estar ahí? Aún tu mente te juega sucio. No creo, aunque no creas. Si hay 2 o 3 creyentes nada más, aquí está, aunque el 98% diga que no. El Señor está aquí. ¿Cómo no disfrutar, hermanos? O por otro lado, ¿cómo descuidar el gran privilegio? ¿Cómo descuidar el medio de gracia que Dios da a través de Cristo, hermanos? Y que dispone para todos nosotros, para nuestro crecimiento y fortalecimiento en la fe. ¿Cómo no? Algunos hermanos me encanta que tomen notas. ¿Cómo no hacer preguntas? Oye, escuché que dijiste esto, ¿es verdad? ¿Cómo no? O sea, esto es asombroso, hermanos. Hablar de eternidad y no poner atención. Este privilegio de la comunión es el anuncio, hermanos, que es una profecía dicha muchos años antes, hermanos, desde Génesis 3 vemos, pero ahora lo anuncia el Señor. Y vuelve a confirmar lo que en 3 ocasiones ya ha dicho. Y dice en el Evangelio de Marcos de nuevo: de cierto os digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Hermanos, el Señor Jesús ya avisó 3 veces antes en este mismo Evangelio. Pero dice que después de ser escarnecido y muerto va a resucitar. Ahora agrega y dice: uno de ustedes me va a entregar. Eso es terrible. No uno de afuera. Uno de los que están aquí adentro me va a entregar. Y al principio este anuncio, hermanos, es muy extraño para ellos. Tan extraño que los discípulos de pronto voltean a verse. ¿Te diste cuenta que empiezan a decir los discípulos, hermanos? En Marcos 14 dice el versículo 18: cuando se sentaron a la mesa mientras comía, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir: ¿seré yo? ¿Sabes qué dice esta frase, el seré yo? Habla de una fe genuina, de una persona que está siendo trabajada por el Espíritu Santo, que duda que su suciedad y su pecaminosidad lo puede llevar al cielo. Por eso cuando algunos de nosotros se acercan conmigo y me dicen: pastor, de verdad, yo siendo quien soy, miserable y sucio, mentiroso, caigo en pecado, ¿podré ser salvo? Eso únicamente puede ser pronunciado por una persona que es salva. Porque todos los demás dirán: no, yo voy bien, yo estoy haciendo esto, yo hago el otro, yo no ando nada mal, la verdad. Sí falto a las reuniones, pero yo con Dios estoy perfecto. Ojo, cuidado. Autosuficiencia. Según tus obras crees que has ganado el cielo, y la Biblia dice que no es por obras. La fe verdadera, hermanos, se ve manifiesto en estos discípulos. No sé los que estudian estos textos si lo habían contemplado. Los discípulos se preguntan: ¿seré yo? Es decir, yo podría entregarlo, sabiendo su pecaminosidad tan profunda que dicen: ¿sería posible que a lo mejor tenga un hacha en mi cuello? O una flecha así encima, o un ejército enfrente para molerme a palos, o ser crucificado, o ser puesto como una antorcha luminosa. Yo lo podría negar.
Algunos dirán aquí, si yo pregunto, ¿tú estarías dispuesto a morir por Jesús? Amén. ¿Y por qué no estás dispuesto a abandonar tu pecado? ¿Por qué no estás dispuesto a ser un miembro de la iglesia constante, genuino, generoso, entregado, preocupado por los otros? Yo le pregunté a los niños el domingo pasado en el catecismo, ¿quién está dispuesto a morir? Yo. Pero ofendes a tu padre y a tu madre. Eres desobediente. Eres un incrédulo aún teniendo la escritura. No digas una mentira más, otro pecado más. Hermanos, ¿estaríamos dispuestos nosotros a levantarnos y cantar una alabanza con un grupo radical del ISIS aquí con metralletas, con capuchas y cuchillos? El que diga que es creyente lo voy a matar. Y a tus hijos antes que a ti. Y tú vas a contemplar cómo mueren. ¿Tú dirías, soy creyente? A eso se refieren los discípulos. ¿Seré yo? Irán a venir los que nos dijo Jesús que lo van a apresar y lo van a escarnecer. Irán a venir, nos irán a poner de rodillas. Nos cortarán la lengua, nos sacarán los ojos. ¿Podré yo negarlo? Ellos dudaban, hermanos. Pero esto es una bendición, porque aquellos que se preguntan, ¿podría yo negar a Jesús? Son aquellos que el Señor está tratando con ellos, porque únicamente esta confesión viene de un creyente verdadero. Los demás ni les va ni les viene. Judas no se preguntó, ¿seré yo? Porque él sabía que él era. Es increíble, hermanos. Es increíble. El Señor anuncia y, hermanos, ahí están. Ahí están los discípulos y Judas, ahí está, listo. Aún anunciado, nadie de ellos tampoco volteó a ver a Judas. Nadie de ellos dijo, ¡ay, Judas! No, Judas se quedó ahí. Es muy probable, hermanos, que todavía cuando Judas se va, los discípulos siguen sin saber qué es él. Es muy probable que cuando Judas se levanta de la mesa y se va, después de que el Señor le dice, vete a cumplir lo que tienes que hacer. Apúrate. ¿Por qué lo apuraba? Porque el tiempo había llegado. Dice el texto, el día había llegado, la hora había llegado, de que había de ser entregado. Manda a Judas, y Judas por su propia voluntad, no programado por Jesús. Ahora ve, traicióname, peca. No. Jesús no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado. La propia maldad de Judas, como tu propia maldad, te llevan a negar al Señor. Te llevan a pecar, te llevan a mentir, a ver pornografía, a odiar, a no perdonar, a amarrar el dinero que tienes en lugar de ayudar a otros, a no visitar a los enfermos, a no congregarte, a no venir a la oración, a no hablar de Cristo afuera. A todo eso, hermanos, es algo similar. Es algo similar. Judas no es muy diferente a los hombres de hoy. No es el monstruo, hermanos. Así como Satanás no es rojito con cuernos y una cola, Judas tampoco es un hombre como Barrabás, que no era digno de confianza. No, aparentemente era digno de confianza, hermanos. Y ahí está. Y el Señor Jesucristo dice en el versículo 21, dice en el versículo 20, y respondiendo Él les dijo, como diciendo, no se preocupen, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, será alguien que moja conmigo en el plato, es decir, que come conmigo, que come conmigo. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va. Es decir, a la verdad yo vengo a cumplir la voluntad de mi Padre. Isaías dice que iba a ser entregado. Yo voy a ir a ser entregado. Pero escucha lo que viene aquí, hablando de la responsabilidad. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo es entregado. Alguna doctrina muy absurda dice, es que el pobre Judas no tenía la culpa. Él fue predestinado por Dios para hacer eso. No, hermanos, el acto fue predestinado, pero el hecho fue por las manos de Judas. Es como decir que nosotros pecamos porque Dios nos hace pecar. ¿Sí? ¿Será así? No. Pero Dios sabe cuándo tú vas a pecar mañana y cómo vas a pecar. Eso no quiere decir que Él lo haga en mí para yo hacerlo. Yo lo hago por mi propia voluntad, porque los hombres aman más las tinieblas que la luz, dice la Biblia. Porque sus obras son malas. Por eso dice el texto, a la verdad, el Señor está diciendo, ciertamente yo voy a ir a la cruz. Porque está anunciado, porque yo así lo quise, porque desde antes de la fundación del mundo en mi mente estaba venir a rescatarlos. Por eso el pueblo de Israel, hermanos, recibió tantas bendiciones. La nube, el fuego, el maná que era la comida, el mar se abría. Hermanos, cosas sorprendentes. Es Jesús queriendo venir, pero el tiempo no se cumplía hasta que aquel día pronunciado por los profetas se dio. El Hijo de Dios nació de nuestra amada María, la Virgen, hermanos. Nació el Salvador y el fin de los tiempos comenzó.
¿Cuándo va a comenzar el fin del mundo? Ya empezó hace 2000 años, desde que el Hijo de Dios vino. La salvación ya se abrió, hermanos, y el juicio está a punto de cerrarse. Tienes que huir a Cristo de inmediato, tú y tu familia, y decirle a todos: Cristo va a venir pronto, y tus buenas obras no sirven más que un trapo sucio. Hermanos, Dios nos guarde. El Señor está dejando ver aquí que el culpable no queda impune, que su responsabilidad se mantiene y que la soberanía de Dios no puede ser tomada como excusa para pecar y decir impíamente: es que Dios así lo había determinado, por eso Judas pecó. Es una tontería. Si tú lo pensabas hasta hoy así, es que no le quedó de otra, pobrecito, ya Dios era su decreto. No, él tenía a Jesús, él escuchaba la palabra, él sabía qué es lo que tenía que hacer, pero sus obras lo llevaban a otro lugar. Él nunca confesó una fe verdadera. Y puede ser que alguno entre nosotros esté igual que él, que esté en la mesa, que escuche hablar al Señor, pero que siga amarrado él en su señorío, sentado en su trono. Jesús lo que hace es destronarnos. Es su responsabilidad. Y la soberanía de Dios no es tomada como excusa para pecar y decir: es que Dios así lo quería, hermanos. Dios nos guarde de pensar o actuar de esta manera. La maldad del traidor es tan grande que el Señor lo expresa de esta forma: bueno le fuere a ese hombre no haber nacido. Mejor que no hubiera nacido. Por eso es un ¡ay! ¡Ay de aquel! ¿Algún papá o mamá ha dicho eso a su hijo? ¡Ay de ti si no haces lo que te digo! Eso es parecido, pero de una manera santa, sin pecado. Es un grito de angustia, una exclamación verdadera: ¡ay de aquel que va a entregar al Hijo de Dios! ¡Ay aquel que va a entregarme! Hermanos, este ay, escucha bien, este ay se mantiene para todo aquel impenitente pecador. Cuando digo impenitente, hermanos, digo aquellos que no han entregado su pecado, de venir en arrepentimiento y fe. Todos somos pecadores, entonces pues todos nos quedamos pecadores. No, hay dos tipos de pecadores: el pecador impenitente y el pecador penitente. El pecador que entrega su pecado en arrepentimiento y fe dice: Señor, te ruego, perdóname. Yo sé que nadie me ha visto con esos pecaditos que hay ahí en mi mente, en mis ojitos, en mis manos, pero tú sí me ves. Te ruego perdón, porque mis pecados llevaron a tu Hijo a la cruz del Calvario. Y el otro es el que dice: Señor, perdóname, me porté mal ayer, pero pues dame fuerza para mañana otra vez volver. No, hermanos, el arrepentimiento genuino es una vuelta en U. Otro rumbo completo, no es 360 grados y vuelvo a donde mismo, es 180. Y yo volteo y a la cruz, y ahí me quedo contemplando. Es el arrepentimiento genuino. Un cambio en mi manera de pensar. Continúo pecando volteando a la cruz, pero siempre la veo y caigo. Los que se preguntan por qué tenemos aquí la cruz, cristianos que vienen de otras iglesias: qué raro la cruz. La cruz no nos recuerda la bendición nada más, sino la maldición. La cruz nos recuerda lo pecadores que somos, para que el Hijo de Dios tuviera que venir a la tierra a morir, hermanos. Esto muestra lo adúlteros que somos, los ladrones que éramos, los mentirosos, los celosos, los iracundos, mi enemistad, mi falta de perdón, mi orgullo, mi soberbia. Es la cruz, hermanos. Pero también el amor de Dios enviando a su Hijo a morir por nosotros. Este ay, hermanos, continúa hablándonos a nosotros. El Señor sigue hablando a su pueblo y llamando a todos al arrepentimiento de su maldad. A todos, hermanos. Y no es culpa suya aquellos que no procedan al arrepentimiento. Los que les gusta estudiar de las doctrinas de la gracia, que se confunden un principio creyendo: no, es que el que no fue salvo es porque Dios no quería salvarlo. Herejía del diablo. Herejía, eso no quiere decir predestinación o expiación limitada. Todo aquel que tiene el privilegio de estar frente al Señor y su palabra, la enseñanza, la dirección, tener guías espirituales, hermanos, para esto, hablando de pastores o personas que sirven a Dios con su vida y rechazan la culpa de su perdición, es suya, no de Dios. Porque todo aquel que lo busque, ¿lo va a encontrar o no? Todo aquel que toque, ¿le va a abrir el Señor o no? Ninguno en el infierno llegará diciendo: fui a buscar a Jesucristo y me dijo que no. Este llamado, ay de aquel
que me traicione es para todos aquellos que no tienen al Señor Jesús como el Rey de Reyes y que no gozan de tener una comunión con Él, que es el Dios encarnado, hermanos. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que el día del juicio van a comprender de lo que se perdieron. El día del juicio dirán: hubiera sido mejor que yo no naciera. Y será tarde. Vamos a orar y dejar pendiente el estudio.